Amados hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga abundantemente en las riquezas de su gracia. Cantando esta última canción, de verdad con los ojos cerrados me sentí como los ángeles cantando al Señor. Cierto, ese santo, 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 Dios de los ejércitos. Increíble. Esto es un avance de lo que vamos a vivir en la eternidad. Vamos a orar para poner en manos del Señor, que sabemos que está en manos de Él, que tome el control de esta enseñanza y que Él sea glorificado en medio de ya la última enseñanza que vamos a ver de esta miniserie que ha sido titulada La Biblia es. Hoy nos toca hablar acerca de la suficiencia de la Biblia, o la Biblia es suficiente, como está en la imagen que hemos compartido en el día de hoy. Vamos a orar, hermanos, entonces para darle gracias a Dios por esta enseñanza. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno en gran manera, mi Rey, porque tú eres bueno en gran manera y todopoderoso, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, Señor, este tema tan importante, tan crucial, y que después de tantos siglos, Señor, de que tu Escritura ha sido preservada por ti, aún muchos incrédulos, Señor, aún muchos que se hacen llamar creyentes, no creen en la suficiencia de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tú obres en los corazones, primero en el mío, mi Rey, de estar convencido de lo que estoy enseñando, Señor, pero también obra en los corazones de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Bendíceles, que tu Santo Espíritu les ayude en todo, Padre. Pero también te ruego por aquellos que están conectados en medio de esta transmisión, Padre, y que no conocen de este tema, Señor, que tu Santo Espíritu también obre en ellos, Señor, y que puedan ver, Señor, que tu palabra es suficiente. Es lo que hemos cantado esta noche, Señor, tu palabra es suficiente, y así creemos porque es tu palabra quien tiene poder, y el poder para salvar almas que están muertas en sus delitos y pecados, Señor. Te adoramos, Señor, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo y para tu gloria. Amén y amén. Si hay algo que el pueblo de Dios ha necesitado hacer en cada periodo de la historia, es confiar en su Dios y su palabra solamente. Claro, eso es lo que ha pasado a través de toda la historia de la redención. Que el pueblo de Dios tenga que confiar en Dios y en su palabra. Adán y Eva no lo hicieron y terminaron hundiendo la creación en pecado. Aarón, el hermano de Moisés, no lo hizo y terminó construyendo un becerro de oro. Los jueces de Israel no lo hicieron tampoco y terminaron en todo tipo de iniquidad. David no lo hizo cuando hizo el censo de Israel. Los reyes, los príncipes, los sacerdotes y los ancianos de Israel no lo hicieron y trajeron todo tipo de consecuencias sobre el pueblo. Los discípulos aún, hermanos, los discípulos no lo hicieron al principio cuando no creyeron la resurrección anunciada por el propio Señor. Y aún Tomás no la creyó después de la resurrección de nuestro Señor. La doctrina de la suficiencia de la Escritura es un principio fundamental de la fe cristiana. Decir que las Escrituras son suficientes significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe y de servicio. La Biblia es suficiente. Nos proporciona una clara presentación de la intención de Dios para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Las Escrituras proveen todo, absolutamente todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios, acerca del hombre, de cómo ese hombre debe relacionarse con Dios y de cómo adorar a Dios en su diario vivir, de una manera que solo le glorifique a Él. La Biblia nos enseña acerca de la fe, acerca de la elección y salvación por los méritos de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección.
Ningún otro escrito es necesario para entender estas buenas nuevas. Ningún otro escrito, hermanos, ni ningún otro escrito se requiere para equiparnos para una vida de fe. Si solamente en el mundo existiera este libro, hermanos, este libro es suficiente. Sabemos que hay buenos libros, sabemos que hay buenos autores, buenos hermanos que ha usado el Señor como instrumento, pero ninguno de ellos, hermanos, es suficiente. Ninguno de esos libros es suficiente. Ninguno de ellos, ¿saben por qué? Porque ninguno de ellos tiene el poder de Dios en medio de cada línea. Hoy en día, hermanos, la suficiencia de la Escritura está bajo ataque constantemente. Y tristemente ese ataque proviene casi siempre de dentro de nuestras iglesias cristianas, que es lo más terrible. Técnicas mundanas de organización, métodos para atraer multitudes a la iglesia, entretenimiento, revelaciones no bíblicas, misticismo que se ven dentro de las iglesias y consejería psicológica en vez de usar consejerías bíblicas. Todos declaran que la Biblia y sus preceptos no son adecuados para vivir la vida cristiana. Todos esos métodos, todas esas formas están declarando implícita o explícitamente de que la Biblia para eso que utilizan todos estos métodos no es suficiente. Pero Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice Juan capítulo 10, versículo 27. Su voz es todo lo que necesitamos. No necesitamos más nada. Y las escrituras, hermanos, oígase bien, las escrituras son su voz, total y absolutamente suficiente. Muchos hijos de Dios confían en sus finanzas, confían en sus habilidades, confían en la ciencia, confían en la sociología, confían en la psicología antes que en la palabra de Dios. Necesitamos ver un grupo de creyentes comprometidos con su palabra por encima de cualquier otra cosa y comprometidos, hermanos, sobre todo comprometidos con que este bendito libro es suficiente. No necesitamos más nada y con esto nosotros podemos juzgar cualquier cosa. Es suficiente. Ahora, que quede claro, la suficiencia de las Escrituras no implica que lo único que necesitamos es la Biblia. Óigase bien, no implica que lo único que necesitamos es la Biblia. John MacArthur afirma que la Biblia es la máxima autoridad en todos los asuntos espirituales. Luego agrega que el mayor defensor de la sola Escritura, que son de estas 5 solas que ahorita Ángel mencionaba, tiene que admitir que la Biblia no dice nada acerca de las estructuras del ADN, por ejemplo. No dice nada de la microbiología, de la gramática del idioma chino o de la ciencia espacial. La Biblia no es nada para eso. Las Escrituras no nos dicen todo lo que queremos saber, aclara MacArthur. La Biblia no nos dice todo lo que queremos saber, pero sí todo lo que necesitamos saber para nuestra vida de piedad. ¿Sí nos da eso? Es suficiente. De ahí es que hablamos de que las Escrituras son suficientes para hacer santo al hombre que nació de nuevo y para hacerlo perseverar en el camino de la salvación hasta que entre en gloria. O sea que la Biblia no es solo suficiente para predicarla a los inconversos, sino que a partir de ahí el inconverso que llegó a creer en Cristo, llegó a convertirse a Cristo, que Cristo hizo la obra en su corazón de regeneración, a partir de ahí también necesita la Biblia para seguir adelante, porque la Biblia es suficiente. La Biblia no solo es para la entrada, la Biblia es para el camino. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que estemos en gloria. Hasta que estemos en gloria. Quiero que me acompañen, hermanos, al mejor texto para comenzar a hablar de la suficiencia de las Escrituras, y es 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 17, un texto demasiado conocido, un texto que todos conocen. Vamos a leerlo para seguir con la enseñanza. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 17. Voy a leer nuevamente de la Nueva Biblia de las Américas. Me está gustando.
Ay, chévere. Pero me sigue gustando la Reina Valera igual, hermanos. Dice la palabra de Dios: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este texto forma parte de la segunda carta de Pablo a Timoteo, donde Pablo está anticipando una muerte cercana, lo cual hace que sea una carta muy personal. En el texto, la enseñanza que Pablo está tratando de enterrar en la memoria de su pupilo o de su hijo espiritual, como él mismo lo menciona, es cuán suficiente ha sido para mí esta palabra. Y eso es lo que yo quiero, Timoteo, que tú te metas en tu mente y te metas en tu corazón, de que esta palabra es suficiente. La carta pone de manifiesto la necesidad de enseñar la palabra, muestra el origen de las escrituras y nos enseña la suficiencia de las mismas escrituras, desde el nuevo nacimiento hasta nuestra entrada en gloria nuevamente. Es interesante que Pablo no solo le dice a Timoteo que recuerde lo que ha aprendido, sino también de quienes las aprendió, ¿cierto? Timoteo tuvo a su abuela Loida y a su madre Eunice como sus primeras instructoras del Antiguo Testamento, porque no tenía en ese momento el Nuevo Testamento. Y sin embargo, Pablo le está diciendo que aún en el Antiguo Testamento, había suficiente información para revelar el camino de salvación a través del Cristo que vendría. Increíble, ¿cierto? Como el Antiguo Testamento era suficiente incluso para Timoteo. Porque recordemos que cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, Timoteo no tenía esta Biblia. Timoteo tenía el Antiguo Testamento. A veces de verdad se nos olvidan esos detalles, pero es así. De hecho, no sé si Timoteo sabría que iba a quedar aquí. ¿Sí? Y lo otro que me impresiona, hermanas, madres, de cómo Timoteo fue enseñado por su abuela y por su madre. O sea, lo que quiere decir que la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos no es únicamente de los padres, también las madres. Y es posible que en la historia que no nos enseña, es posible que Timoteo haya estado sin padre, pero igual, hermanas, cuando su esposo sale a trabajar, pues ahí están ustedes como apoyo de eso. Entonces también esto es una enseñanza muy bonita. Timoteo tuvo el privilegio de aprender las sagradas escrituras de los labios y la vida de 3 personas piadosas, nada más y nada menos que de su madre, de su abuela y del apóstol Pablo. ¿Quieren otro maestro? ¿Ah? ¿Quién tiene ese privilegio? Quienes nos enseñan las escrituras, hermanos, influyen en cómo las recibimos, y cómo las percibimos tiene una influencia monumental en la manera como ellas nos transforman. Lo que creamos o no acerca de las escrituras determina si ellas terminan transformándonos a nosotros también. Si tú no crees, amado hermano, que la Biblia no es suficiente, no te transforma, no te va a transformar, porque la Biblia es suficiente. Si no creo que las escrituras representan la mera palabra de Dios, no me voy a someter a ellas. Si me someto selectivamente a la palabra de Dios, así también será mi transformación selectiva. Es decir, habrán áreas de mi vida que están sometidas a la palabra de Dios y habrán otras que estarán en rebeldía al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque no creo que la Biblia sea suficiente. Pero si crees, amigo mío que estás viéndome, o ustedes, hermanos que están acá, si tú crees que la Biblia es suficiente, te deberías someter al señorío de Cristo absolutamente, aún en esas áreas que a nosotros nos cuesta por nuestro propio orgullo.
¿Por qué? Porque confiamos en la Escritura. Primero los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 que estudiamos ya hace un tiempo, dice: cuando recibisteis la palabra de Dios, Pablo también escribiéndolo a los de Tesalónica, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombre, es decir, no era como palabra de Pablo, Silvano y Timoteo, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. El recibir la palabra de Dios por lo que es la palabra de Dios determina, hermanos, la clase de discípulo que podemos llegar a ser. ¿Sí escucharon eso? El recibir la palabra de Dios por lo que es decir, porque es palabra de Dios, no que contiene palabra de Dios. Esto no contiene palabra de Dios, esto es la palabra de Dios. Determina entonces la clase de discípulo también que llegamos a ser nosotros. Ya Dios no te va a hablar al oído, porque ya Él habló acá. Ya Él habló acá. Pablo enseña que las Escrituras son suficientes para el camino de salvación, como lo dijo ahorita, pero también de santificación. Cada libro de la Biblia guarda un lugar especial en la historia de la redención y revela a Cristo en su rol de redentor, de tal forma que cada libro es como una pieza de un rompecabezas. Cuando se unen todas las piezas, podemos ver entonces el panorama completo, hermanos. Y ese panorama completo no lo tenía Timoteo. Nosotros sí lo tenemos. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quizás no entendamos la revelación de Dios por completo, pero no porque haga falta una pieza de rompecabezas, sino porque no tenemos toda la sabiduría ni todo el discernimiento necesario para poder entenderla perfectamente. Pablo establece que las Sagradas Escrituras son suficientes para mostrar el camino de salvación por su origen, ya que toda la Escritura que es inspirada por Dios. Eso es lo que le da la autoridad a la palabra de Dios, como lo aprendimos el jueves anterior. El versículo 16 y 17 que leímos continúa diciendo que la Escritura es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el objetivo de esas cosas? A fin de que el hombre de Dios, es decir, tú mi hermano, es decir, yo mi hermano, es decir, tú mi hermano, a fin de que tú y yo seamos perfectos, equipados para toda buena obra. Y un objetivo es suficiente, es suficiente. Estas palabras nos hablan claramente de cuán suficiente es la palabra de Dios para transformar al hombre o a la mujer de Dios. La vida cristiana comienza por fe, pero esa fe viene ¿por qué? Por el oír, dice la palabra, ¿verdad? Por el oír la palabra de Cristo. Esa salvación es dependiente del mensaje del Evangelio, y eso está en la palabra de Dios. De ahí en adelante comienza el trabajo de ¿qué? De santificación o transformación. La razón por la cual las Escrituras tienen esa capacidad es porque tienen la autoridad, como lo aprendimos el jueves anterior. ¿Para qué? Para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Tienen la capacidad. Las Escrituras explican el Evangelio y el Espíritu Santo aplica ese Evangelio a la mente y el corazón del inconverso. En ese entonces la palabra se convierte en suficiente para abrir los ojos del ciego espiritualmente y para reprender al que está en pecado y no lo está viendo. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. ¡Qué detalle! Y es poderosa para discernir ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es suficiente, hermano. Es suficiente. Cualquier libro que tú te leas, aparte de la Escritura, jamás va a lograr lo que logra la palabra de Dios. Porque es un libro escrito por alguien que es pecador como tú y yo, mientras que este libro fue inspirado, exhalado
a hombres, pero por el Dios mismo. Las escrituras pueden penetrar a áreas del alma insondables para la capacidad humana y revelar cosas que nuestra sabiduría jamás podría ser. Si todo eso es verdad, entonces la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para la santificación del hombre. Esto es como Cristo lo dijo: Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Ahorita lo cantábamos, ¿no? No me sabía esas canciones hermosas que cantaron hoy. De verdad, felicidades, hermano. Pero decía esto: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jerry Bridge decía: es imposible practicar la piedad sin una ingesta constante, consistente y equilibrada de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es imposible practicar la piedad, hermano, si tú no te alimentas de la palabra de Dios constante, consistente y equilibradamente. Es imposible, es imposible. Hoy por hoy vemos hermanos creyentes que tú los ves pegados más a los libros extrabíblicos que a la propia Escritura. ¿Y qué libro te estás leyendo, hermano? No, John Stott, Martin Lloyd-Jones, todo, Spurgeon, todos. Hermano, y estás leyendo la Biblia. Sí, me hago un devocional ahí en 5 minutos. Algo está pasando. Algo está pasando, hermano. Algo está pasando. ¿Por qué? Porque este es el instrumento de santificación que Dios ha dispuesto. Y porque Dios impregnó su palabra de su poder. La experiencia de Saulo camino a Damasco es una muy buena ilustración. Es una sola conversación de Saulo. En una sola conversación, Saulo quedó destrozado. Jesús demolió todas las creencias que lo habían convertido en un fiel perseguidor de la iglesia y lo llevó a ser un fiel proclamador del Evangelio. Solo en una conversación, porque su palabra es poderosa. Es Cristo, era la segunda persona de la Trinidad, que estaba allí frente a Pablo y destrozó toda la sabiduría de Pablo en una sola conversación. Y eso que Jesús ni siquiera se puso a discutir doctrina. Saulo, ¿por qué me persigues? Pastor. Solo eso así. ¿Por qué me persigues? Saulo de una vez, lo primero que dice es Señor. Eso es increíble, hermano. Eso es increíble. Ahora es necesario aclarar que la palabra de Dios sin la acción del Espíritu de Dios no es suficiente, porque el hombre natural, dice Corintio, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen solamente espiritualmente. El Espíritu de Dios inspiró la palabra. El Espíritu de Dios aplica la palabra al hombre. El Espíritu de Dios es quien transforma al creyente. Pablo le escribió a los tesalonicenses, lo que estudiamos en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, la primera parte, dice: pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, con plena certidumbre. Increíble. La palabra de Dios es suficiente. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Tienen algún comentario que quieran hacer? ¿O les ha sido suficiente? Porque ahora quiero entrar a hacer algunas aplicaciones prácticas de la suficiencia de las Escrituras. Lo que a todo el mundo le gusta: bueno, ¿y cómo aplico eso? Ahora vamos para allá. Aplicaciones prácticas. En primer lugar, la suficiencia de la Biblia debe animarnos al tratar de descubrir lo que Dios quisiera que pensemos en cuanto a asuntos doctrinales en particular o que hagamos en una situación en particular. La suficiencia de la Biblia da para ello. Debemos sentirnos animados porque todo lo que Dios quiere decirnos respecto a ese asunto se halla en la Biblia. Esto no quiere decir que la Biblia responda a todas las preguntas que podamos concebir. Recuerden, porque lo secreto le pertenece a ¿quién?
al Señor. ¿Qué pasaje es ese? Deuteronomio 29:29. Ese pasaje hay que tenerlo siempre en la cabeza cuando te salen una pregunta. Deuteronomio 29:29. Cuando salen esas preguntas, hermano, y Adán tenía un lío. Deuteronomio 29:29, hermano. Salen con unas preguntas. Pero sí significa que cuando nos vemos frente a un problema de importancia genuina en nuestra vida cristiana, podemos acercarnos a la Biblia confiadamente, con la confianza de que en ella Dios nos proveerá dirección en ese problema. Tal vez no te dice qué casa debes comprar, pero sí te da sabiduría para poder sacar cuentas, prepararte, ¿cierto? Presupuestar. Y si necesitas un contador, estoy yo, que está Maricruz, quien cobre más barato. Pero Dios sí te da la sabiduría para que tú puedas decir, bueno, yo me gano al mínimo, quiero esta casa que cuesta 500 millones de pesos. No, hermano, no se te ocurre. Ni vayas al banco porque te pueden sacar con piedras. Dios provee la sabiduría, no te dice qué casa comprar, pero sí te dice, te llena de sabiduría para que puedas ejecutar bien esa inversión. Pero la suficiencia de la Biblia, en segundo lugar, nos recuerda que no debemos añadirle nada a la Biblia y que no debemos darle a otro escrito igual valor que a la propia Biblia. Casi toda religión falsa o secta viola este principio. Los mormones, por ejemplo, aducen creer en la Biblia, pero también conceden autoridad divina al libro del Mormón. Los que siguen la ciencia cristiana similarmente aducen creer en la Biblia, pero en la práctica consideran que el libro Ciencia y Salud, con clave a la Biblia, está a la par de la Biblia y por encima de ella en autoridad. Puesto que estas afirmaciones violan los mandamientos de Dios, de no añadir a su palabra, no debemos pensar que en estos escritos se pueda hallar alguna palabra adicional de Dios que no dejó escrita en su palabra. Nunca, hermano, nunca. Vuelvo y caigo en el ejemplo de las lecturas extrabíblicas y no está mal, hermano. Lean Martín Loyola, lean Spurgeon, siga leyendo Spurgeon, no importa. Fueron hombres utilizados por el Señor. Pero a veces tomamos las palabras de ellos como tremenda autoridad. Y no, ni siquiera buscamos la fuente de por qué Spurgeon dice eso, en qué texto se basó. Y pone el texto al lado para que vean también de que Spurgeon hizo exactamente lo mismo. Él se basó en la Escritura, porque para él también la Escritura era suficiente. Incluso en iglesias cristianas a veces se comete un error similar cuando hay quienes van más allá de lo que la Biblia dice y afirman con gran confianza ideas nuevas en cuanto a Dios o el cielo, basando su enseñanza no en la Biblia sino en su propia especulación o incluso en experiencias que aducen de haber muerto y haber regresado de la vida o de la muerte o regresado a la vida. ¿Cuántos no han muerto y han regresado que dicen, y el Señor me dijo algo cuando estuve allá? Prepárate que los incrédulos van para el infierno. No tienes que resucitar para eso. Y el Señor nos lo dijo en su palabra. ¿Cierto? No, pero eso a muchos les parece más extraordinario, pues el Señor ya lo dijo, y lo dijo hace cuántos años, hace cuántos siglos. Y es increíble, hermano, cómo nos llama más la atención ese tipo de misticismo que la propia palabra de Dios que proviene del cielo. Increíble. En tercer lugar, la suficiencia de la Biblia también nos dice que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo o su obra redentora que no se halle en la Biblia. Entre los escritos de la época de la iglesia primitiva hay algunas colecciones de dichos que supuestamente dijo Jesús y que no fueron preservados en los evangelios. Es probable que por lo menos algunos de estos dichos de Jesús que se hallan en esos escritos sean realidad, y sean realidad precisa de lo que Jesús ha podido decir. Pero ¿saben algo, hermanos? Eso no importa. No importa para nada en nuestra vida cristiana
que jamás leamos alguno de esos dichos, porque Dios ha hecho que se anote en la Biblia todo lo que necesitamos saber de las palabras y obras de Jesús, a fin de confiar en Él y obedecerle perfectamente. Es suficiente. Y me estoy metiendo con algo que quizás muchos pueden decir, hey, este hermano está diciendo que no crean en lo que Clemente, ¿cómo estábamos hablando ahorita? De estos historiadores que estuvieron ahí. Él escribió lo que Jesús, él estaba al frente, él estaba ahí con un apóstol. Sí, hermano, pero a Dios no le plació que eso quedara en la Escritura. Y yo estoy seguro que Jesús hizo muchos más milagros de los que aparecen en la Escritura. Estoy seguro de eso. Pero a Dios no le plació, ¿por qué? Porque lo que dejó es suficiente. Es suficiente. ¿Por qué? Porque aquí no hay 33 años de la vida de Jesús en ese evangelio, en 18 capítulos. Pasaron muchas cosas que no quedaron reveladas. ¿Por qué? Deuteronomio 29. Porque las cosas secretas le pertenecen a Dios y las cosas reveladas nos pertenecen a quién? A nosotros. En cuarto lugar, la suficiencia de la Biblia nos muestra que no debemos colocar ninguna revelación, que esto pasa con frecuencia, ninguna revelación moderna de Dios en nivel igual de autoridad al de la Biblia. En varias ocasiones en toda la historia de la Iglesia y particularmente en el movimiento carismático moderno, ha habido quienes han aducido que Dios ha dado revelaciones por medio de ellos para beneficio de la Iglesia, ya incluso ni siquiera la Iglesia carismática. Hace unos años recientes, Walter Mercado dijo que Dios le estaba revelando para escribir partes que no quedaron. Y qué montón de amén vi eso. Sin embargo, como quiera que evaluemos tales afirmaciones, yo no voy aquí a poner así una apologética a esa posición, porque no es lo que estoy discutiendo. Estoy hablando de la suficiencia de la Escritura. Así que, como quiera que tú evalúes tales afirmaciones, debemos tener cuidado de nunca permitir, ni en la teoría ni en la práctica, que se coloquen tales revelaciones a igual nivel que la Biblia. Debemos insistir en que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo o su obra en el mundo que esté contenido en esas extra revelaciones que están saliendo y que no estén en la Biblia. Hermano. No sé si de pronto me va a adelantar o va a decir más adelante, no sé. Pero, o sea, para con lo que dice, me pongo a pensar que también podría referirte a aquellas personas que le ponen fechas al fin de los tiempos. Porque la Biblia no le está diciendo y es suficiente con lo que ya revela de lo que va a ocurrir, pero esta gente extrabíblicamente toma ciertos números y dice tal día va a ser o algo por el estilo, y terminan llevando a mucha gente a tener miedo desde cierta fecha y cosas, ¿no? Así es, hermano, y yo no lo iba a decir eso, pero es que este punto toca eso porque eso son revelaciones extrabíblicas que no están en la Escritura, y Dios nos insiste una y otra vez que creamos solo lo que está, solo lo que Él dejó. Así que podemos desechar con confianza eso, porque Dios no nos dio una fecha de tiración. Yo digo, nadie sabe, en lo suficiente que dice Dios, para dice, nadie sabe. Nadie sabe. Cualquier fecha tendría que ser descartada inmediatamente. Nadie sabe. Nadie lo puede saber. Nadie sabe. Juanqui. Yo diría que no son revelaciones, sino más bien ilusiones. Revelaciones de su corazón. Sí, exacto. Sí, para no confundir de la revelación de Dios a la revelación mundana o a la revelación de nuestros propios corazones. Y debemos insistir que Dios no nos exige que creamos o obedezcamos ninguna directiva moral que nos venga mediante tales medios, pero que la Biblia no confirma. Lo que le dije ahorita, no, que este muchacho resucitó, bueno, ¿y qué te dijo Dios? Que hay un infierno, pero no, o sea, la Biblia dice eso. Ese caso pasó hace unos años. Un muchacho que resucitó y dijo, y empezó a hablar de que no, que existe un infierno. Una niña también. Una niña, cierto. Sí, o sea, y Dios te resucitó para eso. Pero, hermano, perdóname, pero ya Él lo dijo hace siglos. Ya lo dijo hace siglos. Mi hermano. Es que siempre recuerdo esa parábola, bueno, no sabemos si es parábola o una historia real, la de quizás, Deuteronomio 29. Pero Jesús dice algo, Él dice, el tipo quería resucitar porque estaba ya en el infierno,
y quería resucitar para avisar a sus familias. Y Jesús le dice algo que es crucial, es una sentencia directa y completa, que es: ahí tienen a Moisés y los profetas. Si no le creen a Moisés, no creerán aunque alguien se resucite de los muertos. Amén, 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 así es. La Biblia entonces, hermanos, contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para confiar en Él y obedecerle perfectamente. También se debe notar en este punto que siempre que han surgido desafíos a la suficiencia de la Biblia en forma de otros documentos que se pretende colocar junto a la Biblia, sea de literatura cristiana extrabíblica del primer siglo o de las enseñanzas acumuladas incluso de la Iglesia Católica Romana o de los libros de sectas como acabamos de ver el libro del Mormón, el resultado siempre ha sido, en primer lugar, restarle énfasis a la enseñanza de la Biblia misma y en segundo lugar, empezar a enseñar algunas cosas que son contrarias a la Biblia. Hace una semana escuchamos al Papa. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica le ha dado la potestad de que Él puede decir lo que dice, y lo que dice es la misma autoridad que la Biblia contiene. Recuerden que la Iglesia Católica Romana tiene como autoridad la Biblia, la tradición y al Papa. Con respecto ahora, hermanos, a vivir la vida cristiana, la suficiencia de la Biblia nos recuerda que nada es pecado si no está prohibido por la Biblia, bien sea explícitamente o por implicación. Andar en la ley de Dios es ser perfecto, dice el salmista en el Salmo 111. No debemos añadir prohibiciones a las que ya se indican en la Biblia. De tiempo en tiempo puede haber situaciones en las que podría estar mal. Por ejemplo, hermano, si hay alguien que sufre de diabetes, que esté tomando Coca-Cola a la loca, o jugos, o cosas que traen glucosa, ¿cierto? Te debe llevar la Escritura a la convicción de que lo que estás haciendo, estás atentando contra tu cuerpo, por lo tanto, siendo el cuerpo templo del Espíritu Santo, estás pecando. Pero en sí misma la Coca-Cola no es pecado. Ya está rica, ¿cierto? Este también es un principio importante porque siempre hay en los creyentes una tendencia a empezar a descuidar también la búsqueda diaria y regular en la Biblia de dirección y empezar a vivirse en un conjunto de reglas escritas o tácitas o tradiciones de denominaciones respecto a lo que uno hace o no hace en su vida cristiana. No es lo que la iglesia te dice que tienes que hacer o que no tienes que hacer. El Señor nos libre de eso. El Señor nos libre de eso, hermanos. Es lo que la Biblia dice que hagamos y que no hagamos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es suficiente. Aquí ninguno de los líderes, pastores cuando hayan, los que cantan, ninguno de ellos es suficiente. Ninguno de los que estamos aquí somos suficientes. El Señor es suficiente. Es más, siempre que añadimos algo a la lista de pecados que prohíbe la Biblia misma, se le hace daño a la iglesia y a la vida de los creyentes como individuos. El Espíritu Santo no dará poder para la obediencia a reglas que no tienen aprobación de Dios en la Biblia. Ni tampoco los creyentes en general hallarán deleite en la obediencia a mandamientos que no están de acuerdo con las leyes de Dios escritas en nuestros corazones. ¿Sí ven? El Espíritu Santo no dará poder para obedecer mandamientos de hombres, sino mandamientos de Dios. Pero de la misma manera, nosotros nunca encontraremos deleite en poder cumplir con esos mandamientos de hombres, porque no son los mandamientos de Dios. Quisiera terminar con este pensamiento anónimo acerca del valor de la Biblia. La Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandatorios, sus historias son verdaderas y sus decisiones inmutables. Léela para hacerte sabio, créela para estar seguro y practícala para ser santo. En conclusión, mis hermanos,
La Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la constitución del cristiano. En ella el paraíso restaurado, los cielos abiertos y las puertas del infierno desenmascaradas. En la Biblia Cristo es el gran tema. Nuestro bien es el diseño y la gloria de Dios es su meta. Ella debe llenar tu memoria, hermano, y la mía, gobernar nuestros corazones y guiar tus pasos y los míos. Léela lenta, frecuente y devocionalmente. Es una fuente de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se te da en vida, se abrirá en el juicio y será recordada para siempre. Involucra la más alta responsabilidad, recompensará la más grande labor y condenará a todos aquellos que mofan su contenido sagrado. A Dios sea la gloria con la suficiencia de las Escrituras, amados hermanos. El Señor nos ayuda, hermanos, a confiar única y exclusivamente en su palabra, la cual es suficiente para nosotros. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor, te damos muchas gracias. Gracias, mi Rey, porque tú eres bueno en gran manera, Señor. Y gracias, Cristo, porque tú eres suficiente, Señor. Tú eres suficiente para nosotros. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y tú eres, Señor, el Verbo. Tú eres la palabra de Dios, Señor. Tú eres suficiente para nosotros. Ayúdanos a entender esta gran verdad, Señor, de que no sirve solo para los incrédulos cuando llegan a ti en arrepentimiento, sino que sirve para cada uno de nosotros para vivir como a ti te agrada, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. Obra en nuestros corazones de tal manera que podamos ver la suficiencia de tu palabra, Señor. A ti te honramos y te glorificamos, Señor. En este aniversario número 503, en donde tú algún día levantaste un instrumento que él ni siquiera sabía lo que esperaba, Señor. Que a raíz de la reforma protestante, Señor, se formó un tsunami de creyentes que han vuelto a la Escritura, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, por todo, porque tú trabajas providencialmente en toda la historia de la humanidad, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo, para la gloria de Dios Padre, con la ayuda del Espíritu Santo.